porque el staff técnico quiere que haga exactamente un paréntesis para que ellos sepan en qué momento estamos empezando. Pues ahora, siendo las 6:06 de la tarde en Costa Rica, las 7:06 en México y en otros lugares, vamos a comenzar el quinto módulo que se llama Las obras de la cruz, unas obras sacerdotales. Entonces, lo primero que vamos a ver sobre las obras de la cruz es que Concepción es una mujer de iglesia y además una persona adelantada a su tiempo. Cuando pensamos en la realidad social de la que estaba hablando yo hace un momento, del siglo XIX, en donde la mujer no tenía otro papel que la de ser esposa sumisa y madre confinada en su hogar y dedicada exclusivamente a las tareas domésticas, nos admiramos de las tareas apostólicas que ella pudo emprender. Yo creo, ¿verdad?, que hoy una mujer pues tiene muchísimo más espacio social, económico y puede brillar en cualquier lugar. Y se los digo de corazón, muchas veces brillan tan fuerte que no queremos que brillen porque opacan muchos trabajos. Pero en el siglo XIX no era así. Si pensamos en el papel que la iglesia asignaba a la mujer en aquellos tiempos, aún nos admiramos más de lo que Conchita pudo realizar en ese contexto. Aquí yo le pongo estas palabras fuertes: misógino y adverso, para que una dama pudiera opinar o siquiera sugerir, mucho menos ejecutar. Verdaderamente, la mujer no contaba en la iglesia para casi ningún cargo directivo que no fuese obras de caridad. Bueno, detrás de la persistencia de Conchita, porque hay una persistencia, está la seguridad que le daban los elementos esenciales en su vida que ahora hacemos notar. Uno, su experiencia mística, que podemos resumirlo en un Jesús lo quiere. Y Dios es el apoyo incondicional. Perdón. Decía, uno es la experiencia mística y dos, el apoyo incondicional de algunos eclesiásticos notables que secundaron esas instituciones, creyendo la experiencia de Conchita. Fíjense, no es algo sencillo de decir, pero no es algo sencillo de vivir. Uno, Jesús le dice. Dos, unos eclesiásticos creen eso. Entonces aceptaron el riesgo de meterse de lleno en esos proyectos y afrontar las consecuencias. Entre esos varones, pues es importante mencionarlos. Vamos a mencionar a Monseñor Ramón Ibarra, que ya lo hemos mencionado, primero obispo de Chilapa y después arzobispo de Puebla, el padre Félix de Jesús Ruyé, que todos ustedes conocen. También está Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores, arzobispo de Morelia, Monseñor Emeterio Valverde y Telles, que es el viejito ese que está en el recuadro abajo a la izquierda, y luego el obispo auxiliar de México, que es el gordito que está entre el padre Félix y Monseñor Luis María Martínez, es don Maximino Ruiz, aquel que le tocó la gracia de la encarnación mística y que Conchita llamó el Hijo del Dolor, porque así le dijo Jesús que le dijera. Bueno, estos son firmes pilares que permitieron a esta mujer desarrollar una portentosa obra de iglesia que después de 125 años va perdurando y extendiéndose en el mundo. Entonces, la dinámica es mística, apoyo de la jerarquía. Sin, sin alguna de esas dos partes, no hubiese sido posible
lo que ahora estamos estudiando. En cuanto al querer de Dios, manifestado por vía mística, conservamos abundantes textos que nos hacen ver una dinámica que ella vivió durante muchos años. Jesús quiere algo, o Conchita lo intuye, o Jesús claramente se lo dice, y ella lo quiere hacer. Se lo propone y lo realiza. Por ejemplo, los ejemplos. Estoy resuelta, Padre mío, al sacrificio constante, a la vida crucificada que Jesús pide de mí. Conozco que Jesús quiere la unión de voluntades y esto tiende a la purificación porque ahora atravieso, pues que la mía está muy distante de la suya, se habla de su voluntad, y a veces no por malicia, no, gracias a Dios, sino por la carga de miseria que llevo con mi propia naturaleza. Conchita se da cuenta que Jesús le pide penitencia, oración y sacrificio para purificar su voluntad. ¿Y por qué quiere purificar su voluntad? Porque quiere que Conchita quiera lo mismo que él. Sí, Jesús lo quiere, lo conoce por su experiencia de oración, pero lo pone siempre en conocimiento de su director espiritual para que le ayude en el discernimiento y con su luz tome una decisión. Con este proceder supera las barreras de lo subjetivo o, digamos, de lo ilusorio y se abre a la luz de las personas sabias y experimentadas que de algún modo garantizan el discernimiento. Claro, ahí hay una gran carga de humildad. Jesús lo quiere, me lo dijo, pero usted me dice que no, pues me lo inventaría yo. La cuenta de conciencia de Conchita está plagada de ejemplos de esta dinámica que, como podemos imaginar, fue crucial para el nacimiento de las obras apostólicas que Conchita impulsó en la Iglesia. Otro ejemplo para iluminar nuestro estudio sobre Conchita. Ella escribe: hoy, después de mi comunión, me dijo el Señor: quiero que me des un consuelo, que me den un consuelo a las almas de la cruz, y el mayor que pueden dar a mi adolorido corazón es el de ofrecerse víctimas por mi iglesia. Consuelo, me decía, porque mi corazón sufre hoy en su parte más sensible, es decir, en lo que más amo en mi iglesia. Hay que contrarrestar los pecados de los ministros, me decía, con el sacrificio de las víctimas por la iglesia. Su divina voluntad lleve como fin principal en los trabajos de las obras este sello propio de ellas, el de dar consuelo al Sagrado Corazón de Jesús, sacrificándose en ellas por su iglesia. Y le dice: será la primera falange que en estos tiempos me dé un consuelo, estas víctimas sacrificadas por la iglesia, dijo el Señor. Y veo yo hoy, escribe Conchita, como en la frente diré del apostolado de la cruz, así en la frente, este sello, esta sublime misión. Bueno, aquí habría mucho que decir. Yo no me puedo parar en cada afirmación, pero cuando el Señor le está diciendo: mira, quiero que una legión de almas víctimas por la iglesia me den consuelo y contrarresten el dolor que me causan mis ministros. ¿Qué es esto? Yo se los voy a resumir. Un conjunto de laicos y laicas que quieran hacer la voluntad de Dios. Aunque haya sacerdotes que no la hagan. Eso se entiende muy bien. Por eso son obras para el siglo XXI. Qué fácil es decir: ay, pues ahorita está de moda, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, cuando yo llegué, pues uno y otro, que el cura fulano dejó, y qué hizo, quién sabe, ya, ¿para qué les cuento? Pero eso siempre ha sido. Ahora se sabe más porque hay publicidad. Bueno,
Jesús quiere esto, Padre mío, continúa el texto, y usted haga que en adelante se ofrezca algo por esta intención tan santa y tan justa. Entonces, Conchita, la experiencia mística, y le dice al director espiritual, que en ese tiempo es el Padre Mir, usted haga algo, ¿yo qué hago? Ya me lo dijo Jesús. A mí me ha despertado el Señor un amor muy grande por la iglesia. La veo como si fuera un pedazo del mismo Jesucristo. Se levanta mi vista tan pura, tan grande, tan hermosa. Oh, si valiera algo mi sangre, toda la diera por ella. Y con cuánto gusto. Entonces, fíjense lo que les decía en la introducción que muchos no oyeron. Todos los tiempos a nosotros nos están interpelando para responder. ¿Cómo quisiéramos responder nosotros en esta situación? Conchita vio esa situación. ¿Quiere el Señor una nueva era de mártires para la iglesia? Me dijo, una semilla de víctimas que germine de frutos para su iglesia querida. Y estas víctimas entiendo que deben salir de las obras de la cruz. ¿Te acuerdas? Me dijo, cuando te decía que los hombres no alcanzarían a comprender la grandeza de estas obras. Que es cierto, Padre, y todavía no sé yo a dónde irá a parar esto. Esto lo escribió Conchita a su director espiritual, admirada de lo que Jesús le va diciendo. Quiere el Señor, pues, vemos en este ejemplo uno de los aspectos que Jesús le pide para una obra en concreto, en este caso para el apostolado de la cruz, y que ella somete a su director espiritual para que vean los dos qué y cómo hacer lo que contiene esas peticiones. Bueno, así prácticamente nacieron las 5 obras de la cruz, a través de esa dinámica. Conchita, en su experiencia de oración, descubre la voluntad de Dios, que comunica a su director, y éste procede a analizar, a corregir, a aconsejar y a dar paso también a lo que él descubre que Dios quiere para la iglesia. Y después el apoyo decidido de los obispos y del Papa, que como autoridades eclesiásticas corroboran y ejecutan las obras materializándolas. Miren, un ejemplo claro es la presencia, bueno, ya para qué se los digo ahorita, lo vamos a ver, de Ibarra. Ibarra era un arzobispo. Entonces Conchita le decía, pues el Señor me dijo esto. Sí, cómo no, a ver, ¿dónde lo firmo? Y daban paso a una obra. Pero que se dé esa coyuntura, pues no es nada fácil. ¿Quién le va a creer a una señora? Una señora que se viste raro, que siempre se vistió de negro, que casi no tiene instrucción. Pues ¿quién le va a creer? Por eso, cuando esas intuiciones espirituales se traducen en estatutos, reglas, prácticas, permeadas por una espiritualidad, pues surge una obra. Bueno, hablaremos, porque es el tema de hoy, brevemente, siempre aquí todo es como comprimido, de cada una de las obras según su aparición histórica por orden cronológico. Y también en los escritos de Conchita encontramos algunos textos muy reveladores en donde podremos leer el papel que el mismo Jesús le asigna a ella en relación a estas obras de la cruz. Bueno, Jesús le dice a Conchita, tú no estabas destinada a encontrar la mesa puesta. Fíjense qué expresión usa, ¿eh? A una mamá, tú no ibas a encontrarte la mesa puesta, ¿qué te crees? Tienes que ponerla en cruz, crucificada y con sacrificio oculto. No solo serás el cimiento general del edificio que se levantará del apostolado de la cruz, sino el cimiento particular de los conventos de la cruz. Ahí le está hablando ya de las religiosas, de los misioneros del Espíritu Santo. El cimiento de Estado se construye debajo de la tierra, está oculto a todas las miradas, nunca se piensa en él. Sin embargo, es el apoyo y el que lleva el peso del edificio. Eso se lo dice Jesús.
O sea, tú eres el cimiento, nadie va a pensar en ti. ¿Qué te estás creyendo? Oculta. Cuando menos esto, claro que fue realidad en su vida. Vislumbraba el inmenso campo que estas obras de la cruz abarcarían en el mundo. Cuántas y cuántas almas se salvarían por su medio como Jesús lo ha prometido. Sentí en mi corazón el valor de la grandeza de estas obras y al mismo tiempo una gran admiración de que Jesús me hubiera escogido a mí, miserable, como instrumento. Y es verdad, Conchita se admiraba, ¿y yo por qué? Yo, a ver, ¿por qué Ella misma le decía, oye, pues ¿por qué no le dices tú al obispo? ¿Por qué no a ver, por qué triangular, como decimos nosotros? Si tú quieres esto en la iglesia, dile al obispo y el obispo lo hará. Y nuestro Señor le decía, no, 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 tienes que ser tú. Pero esto es lo mismo que sucedió también y que siempre sucede. En la aparición de Guadalupe, Juan Diego se sentía nada. Y la Virgen le dice, no, no, hijito, tienes que ser tú el que vayas y le digas al obispo. Claro que yo puedo ir y puedo mandar miles de mensajeros, pero no, tienes que ser tú. Y Conchita es tratada igual por Jesús. Y Conchita se admira, pues ¿cómo que me escogió a mí? Bueno, vamos a hablar un poco del apostolado de la cruz. Sé que aquí hay varios miembros. Yo siempre digo que el apostolado de la cruz es una obra grandiosa en el sentido de que puede dar todo lo necesario a las personas para tener un camino espiritual profundo y rico. Pero es una vocación, una vocación. Bueno, esta obra tiene a la base este breve texto de Conchita que nos explica sus orígenes. Después de la visión o visiones de la cruz del apostolado, Conchita dio cuenta de ellas a su director, o sea, le contó. Y el padre Mir le dijo que no hiciera caso de las visiones, pero después le escribe un papel en donde le dice, tú salvarás muchas almas por medio del apostolado de la cruz. Y comenta Conchita, él se refería a que por mis sacrificios unidos a los del Señor, pues nunca se le ocurrió a él que fuera el nombre de la obra, pero yo al leer esto, no sé qué sentí, comprendiendo después que este nombre debía llevar la gran obra que iniciaba el Señor y de la que hablaba ya. Entonces, miren, Conchita es el canal, es la que tiene el contacto con Jesús y Jesús le dice, es que esta es una obra, quiero que a través de esta obra la gente se salve. Ya en términos sencillos diremos, esta asociación, ya lo saben muchos, fue fundada el 3 de mayo de 1895 en la República Mexicana por Conchita Cabrera de Armida, a quien ayudó el padre Alberto Cuscoy Mir, pero su difusión primera fue gracias a Monseñor Ramón Ibarra, que entonces era el obispo de Chilapa Guerrero, ya lo mencioné antes, que él la promovió y la fundó en todas sus parroquias el 3 de mayo de 1895 y la obra fue aprobada porque Monseñor Ibarra la lleva a Roma, fue aprobada personalmente por el Papa León XIII y dos veces recibe una aprobación y va a ser, eh, pues el Papa la eleva a la categoría de archicofradía, pues son términos que no es cofradía, es archicofradía, es decir, es una cofradiota y que tienen muchas indulgencias, era a lo que se referían. Ahora ya no se utilizan esas cosas. Lo que sí sabemos es que la obra es una obra de la cruz que posteriormente el padre Félix de Jesús hizo una solicitud a la Santa Sede de que los misioneros del Espíritu Santo fueran los encargados de gestionarla y esto fue concedido el 9 de julio de 1926 y desde entonces, por esta concesión que hizo el Papa Pío XI, entonces
fue confiada al cuidado de los misioneros del Espíritu Santo. Quiere decir que el superior general en turno es siempre el, el coordinador general del apostolado de la cruz y él puede delegar a algún sacerdote. Bueno, el padre Mir estaba seguro que la experiencia de Conchita y el deseo de fundar el apostolado de la cruz era de Dios. Por ello, pronto reunió un grupo de personas para que se consagraran a él, se puso a escribir los estatutos y procedió a informar a su superior local, el padre Heraclio de la Cerda, y a su provincial, el padre José Alzola. Les informó, oiga, pues aquí hay esta asociación, la aprobaron, y sabemos que, ya lo sabemos, que en marzo de 1894, el padre Mí se fue a la hacienda de Jesús María a hacer unas misiones, y estas misiones en Semana Santa, pues encendieron a la gente con un fervor, ¿verdad? Para poder, con la idea de Conchita, de las visiones, plantar la cruz del apostolado. Entonces, sin decirle que esto venía de Conchita, sino todo el mundo creía que era del padre Mir, Octaviano mandó traer un enorme pino de la hacienda de la familia Cabrera, y todo el mes carpinteros, herreros, obreros trabajaron en los preparativos. Conchita experimentó como un nuevo escalón en su vida espiritual un efecto sobre el dolor que consistió en gozarse en el sufrimiento. Esto en términos espirituales es que la conformación que ella va teniendo como persona individual la acerca cada vez más a Jesús crucificado. Y entonces el sufrimiento viene captado como, no porque me guste sufrir, sino porque yo veo que el sufrimiento salvó a la humanidad. Entonces cualquier punto que yo tenga de este aspecto me une a la salvación que Cristo dio. Entonces, bueno, entonces el 3 de mayo de ese año de 1894 hicieron la implantación de la primera cruz del apostolado en Jesús María. Ahí asistió Conchita con su marido y sus hijos. Nadie sabía nada. Todos veían la cruz. Pues decían, qué cruz tan rara. Tiene el corazón y el Espíritu Santo. No existía antes. Y todo el mundo creía que era una idea del padre Mir. Para Conchita, el apostolado de la cruz fue una respuesta a su sed devoradora. Ustedes se acuerdan que cuando vimos las gracias, la gracia de marcarse el pecho está, y ver la cruz del apostolado está en relación al apostolado de la cruz. Entonces, esa sed devoradora de ver amado a su Jesús y de acercarle a muchas personas para beneficiarlas, el Señor le regala esta obra. Me dijo el Señor, en tu pecho se engendró la obra del apostolado de la cruz. Será obra grande, porque no es obra de hombres, sino obra de Dios. Bueno, el apostolado de la cruz está vivo. Ojalá fueran más personas. Las personas que me están oyendo del apostolado de la cruz, yo conozco a muchas, de muchos lugares. Y creo que cuando conocen poquito a la obra, pues no la quieren tanto. Cuando la conocen un poquito más, la quieren más. Pero cuando la conocen bien, la aman, porque es una vocación. Y quien ama su vocación es porque la conoce. Bueno, esta obra se le asignó un lema, ahí la ven, en esa cruz del apostolado antiguo. El lema del apostolado de la cruz es amor y dolor. Que no se trata de magnificar el dolor por el dolor, esto ya lo sabemos, o de sufrir por gusto, sino de imitar la vida de Cristo Salvador, como lo explicó Conchita. Dice el Señor que su vida entera fue el apostolado de la cruz en todas sus formas, ya en lo más oculto del sacrificio, como en el celo exterior, que en su vida pública manifestó con sus obras,
hasta dejar su vida colgada en una cruz externa que nos recordaría la interna y que martirizaba su corazón. Es decir, a ver, todo lo que hacemos, Conchita está diciendo, está englobado en la entrega de Cristo. Por lo tanto, se trata de amar apasionadamente lo que Jesús amó y por lo que dio la vida. Esta obra es para todos los cristianos que buscan vivir su sacerdocio bautismal y responder a la vocación universal de la santidad. Entonces, por eso decimos, el apostolado de la cruz es una obra grande, flexible, vamos a decir, en donde cabe todo mundo, ¿eh? Porque busca imitar la vida de Jesús. Cualquier cristiano, pero aquí hay una especificidad. La especificidad es que se hace desde el ángulo del apostolado de la cruz, o sea, sacerdotalmente. Bueno, y también se le asignó una misión. El apostolado de la cruz ayuda a descubrir el valor salvífico del sufrimiento vivido por amor y en unión de Cristo sacerdote y víctima. Por favor, levante la mano, no las voy a ver, quien no esté teniendo algún sufrimiento. Yo levanto la mano, siempre tenemos algún sufrimiento, de algo, de algo. Y ese sufrimiento se puede vivir con un sentido. El dolor es un misterio incomprensible para el hombre que instintivamente lo rechaza. No, yo no quiero sufrir, a mí no me hablen de eso. Este misterio se ilumina únicamente al encontrar su sentido en Cristo. Por eso en la cruz del apostolado apareció el Espíritu Santo. Si no es desde el amor, no entendemos el dolor ni el sufrimiento. Vamos, ni un dolor de muela siquiera. Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz para mostrar su amor al Padre y salvar a los hombres. También nuestro sufrimiento unido al de Cristo es un instrumento de salvación y por lo tanto un verdadero apostolado. Y yo les digo una cosa para ver, porque luego hay gente ignorante que cree eso. Ay, no, yo no me meto al apostolado de la cruz, voy a sufrir más. No, 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 y lo que sí vas a sufrir menos, porque vas a tener sentido de lo que vives. Y los que sufren sin sentido, pues son como los guajolotes, oye, que te llega el cuchillo y no supiste ni a qué horas. Bueno, el espíritu del apostolado de la cruz, el centro de la espiritualidad de esta obra, desde luego, como todas las obras de la cruz, es Cristo, que nos amó hasta el extremo, que se entregó por nosotros como oblación y víctima. El espíritu del apostolado de la cruz es el de Cristo víctima de expiación por la humanidad. ¿Cómo traducir esta palabra que nos suena rara? Pues es una palabra que tiene un sentido sacrificial, víctima. No te hagas la víctima, este se victimiza. No, miren, ese sentido es que yo lo entiendo como aquel que quiere amar por el que no ama, aquel que quiere servir por el que no sirve. Jesucristo se entregó por todos nosotros. Él quiso. Nosotros no, ni siquiera podíamos. Él quiso. Y este es el sentido victimal. El apostolado de la cruz también tiene sus fines. Propagar la devoción al corazón de Jesús, dando a conocer sus dolores internos causados por los pecados de los hombres, especialmente por las ingratitudes en la Eucaristía, extender el reinado del Espíritu Santo. Solo Él, ya lo dijimos, lleva la profundidad de la palabra y la misión de Cristo, sacerdote y víctima. El apostolado de la cruz es un camino de vida nueva. La cruz de Cristo debemos verla en el conjunto del misterio pascual, que es muerte y resurrección. No solo muerte, no subrayar solo el aspecto del sufrimiento, sino verlo como camino para la vida, para la resurrección. Por eso el apostolado de la cruz es camino de vida nueva. Es el amor que salva. Lo centra
Cristo y su entrega y la espiritualidad de la cruz no es de sufrimiento como tal, sino el amor que salva. A ver, no todos los amores salvan, salva el amor que se entrega, es el que salva. Y por eso Cristo tiene un valor, es salvífico el sufrimiento. Cristo al mismo tiempo ha enseñado al hombre a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Bajo este doble aspecto ha manifestado cabalmente el sentido del sufrimiento. Significa que nuestro sufrimiento tiene valor en la medida que unido al de Cristo hacemos bien a quien sufre y somos capaces de sufrir si es necesario por hacer el bien a los demás. Digo, parece abstracto, pero es tan común. ¿Cuántas veces un papá y una mamá tienen que sufrir para ayudar a los hijos en mil cosas? Yo conozco muchas historias, no me voy a detener, pero son capaces de sufrir porque es necesario para hacer el bien a otros. Hay muchas maneras de describir lo que es el apostolado de la cruz. Algunas han surgido de la vivencia de personas como ustedes. Algunos testigos dicen, yo no puedo poner todo lo que podemos recoger de lo que han dicho. A ver, oye, dime, ¿cómo describirías lo que es el apostolado de la cruz? Algunos han dicho, el apostolado de la cruz tiene como fin en la iglesia difundir que el amor sacrificado y puro es fuente de salvación cuando se une al de Cristo para alcanzar la plenitud de vida en todas sus dimensiones. Pues es un camino, como decían los antiguos, de perfección. Pero la perfección consiste en la entrega. El apostolado de la cruz es una agrupación de bautizados que busca hacer vida el Evangelio de Cristo. Estas son las cosas que recogemos, resaltando como rasgo distintivo su donación total al Padre en lo cotidiano en favor de los hermanos. Otra descripción, el apostolado de la cruz nos invita a propagar el reinado del Espíritu Santo, que es justicia, paz, verdad y amor. Y esto lo hacemos mediante la entrega de la vida en lo ordinario. Bueno, este es el apostolado de la cruz. Los que están allá adentro, enamórense más de su obra, conozcan más. Hay muchas cosas que conocer del apostolado de la cruz. Vamos ahora a ver la segunda obra de la cruz, que son las religiosas de la cruz. Por aquí están con nosotros acompañándonos, tomando este cursito también algunas madres de la cruz. Bueno, esta obra nace de la intuición que tiene Conchita por primera vez en San Luis Potosí, en donde tuvo una visión, está en el templo de la compañía, ese templo donde ella también vio a la cruz del apostolado. Entonces está sentada en una banca y dice ella, repentinamente se presentó a mi vista interior una inmensa procesión de religiosas. Iban en fila de dos en dos y tardaron mucho en pasar. Yo azorada y sin comprender me quedé impresionada y silenciosa cuando de repente oí la voz de mi Jesús que me dijo, habrá una congregación que se llamará Oasis, indicando el descanso de mi corazón. Así serán las religiosas que lo compongan. Quiero que en esa congregación reine la pureza y el sacrificio. Se titulará Religión de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí se honrarán los dolores internos de mi corazón de una manera especial. Igualmente a la Sagrada Eucaristía. Tendrán la exposición del Santísimo día y noche. Ya, el Señor está dictando cómo quiere que sea eso. Adoración nocturna siempre y se ofrecerán como víctimas por la Iglesia, especialmente por la santificación de los sacerdotes. Bueno, aquí hay que decir, Jesús lo quiere, le hace ver una visión y le dice, habrá una congregación, quiero que sea así. Bueno, ya desde el inicio de la congregación, en sus primeras constituciones, bueno, ¿cómo se hace? Pues
Conchita le dijo al padre Mir, el padre Mir lo vio, lo consultó, consultaron con Ibarra, Ibarra las apoya y lo fundan con unas señoritas poquitas, pobres. Empezaron con mucha pobreza, pero con unos grandes ideales. Y tuvieron montones de problemas. Las obras de Dios son así. Entonces, pero ya en sus primeras constituciones queda claramente asentada su misión: participar de la cruz del Divino Redentor, consagradas a honrar la cruz interna del Sagrado Corazón de Jesús, víctimas unidas a la gran víctima, Cristo Jesús. Adorar la vida de Jesús oculta en la Eucaristía. Bueno, ya quedamos. Entonces son mujeres que quieren conocer esto que se llama la espiritualidad de la cruz, los dolores internos del corazón de Jesús, representados en la cruz del apostolado, en la cruz pequeña, y que significa los dolores sacerdotales de Jesús. ¿Cuáles son esos? Pues estaría bueno darlo de tarea, pero bueno, los dolores internos de Jesús, como Jesús se los explica Conchita, son las infidelidades de los que Él ha llamado a participar más cerca en la iglesia. ¿Quiénes son? Pues yo digo los sacerdotes, las religiosas, los laicos consagrados, que decimos que sí y luego no cumplimos, no amamos, no nos entregamos. Bueno, y luego le da el fin de esa congregación: consolar el Sagrado Corazón de Jesús, honrar de una manera particular a ese corazón sagrado. Miren esos bonitos mosaicos, pues ahí se pone digamos, en relieve que Jesús es Dios, no puede sufrir, está en la plenitud a la derecha del Padre, pero, acuérdense la teología paulina: Jesucristo es cuerpo y cabeza, y entonces, mientras no estemos todos en la plenitud de Jesucristo, hay todo ese aspecto de sufrimiento. ¿Eh? El padre Mir, el primer director espiritual de Conchita, va a hacer con ella las constituciones. Estas constituciones se van a reelaborar, y en donde Conchita se las dicta al padre Félix y el padre la escribe, y se vuelven a expresar con toda claridad la misión de las religiosas de la cruz. Vuelve a ser que estas hermanas trabajarán constantemente en voluntario y amoroso sacrificio, ofreciéndose como víctimas expiatorias por el triunfo de la Santa Iglesia, por la santificación de los sacerdotes y en general por la salvación de las almas. El fin consiste en proporcionarle un consuelo constante al Sagrado Corazón de Jesús, primero por una sólida perfección fundada en el sacrificio y la adoración continua del sacramento. Nuestras hermanas de la cruz saben su entrega es fundamentalmente para decirle a Jesús, que está en la Eucaristía y que lo tienen día y noche, que sí quieren responderle con fidelidad, aunque haya muchos que no quieran. Cada una de ellas le dice: yo sí quiero, por eso estoy aquí. Por eso su vocación es tan, ¿cómo diría?, tan plena y a la vez tan comprometedora, pero es también, por eso Jesús le dijo: se van a llamar oasis. En medio del desierto, un oasis da frescor, vida, porque hay agua, hay comida. Pues eso es la imagen que Jesús le da a las religiosas de la cruz. Y también Conchita había dejado en su cuenta de conciencia los aspectos más importantes de esta obra, o sea, su espíritu y misión. Quiero que en el oasis se honren particularmente, eso ya lo dijimos, sus dolores internos, en una vida recogida dentro de la cruz de mi corazón, es decir, honrando, aliviando y haciendo propios estos dolores. Y les da un lema que nosotros,
Cuando vamos a una casa de las religiosas de la cruz, lo encontramos en letras grandes que dice, su lema, por ellos me consagro. Estas palabras que están tomadas del Evangelio de San Juan es el lema propio del instituto y su programa de vida. Miren, esa capilla que ven ustedes ahí es la de aquí de las Armadas de Costa Rica y les recuerda a ella que se consagran por amor, está fuerte decirlo, a los sacerdotes. ¿Eh? Se consagran porque es la parte, pues, ¿cómo dirían? Medular de la espiritualidad. Honran el sacerdocio de Cristo. Y entonces ese sacerdocio que se expresa en los sacerdotes más visiblemente, pues es sostenido por la adoración de esta obra de la cruz. Dio principio la adoración, dice Conchita, constante día y de noche en el oasis. Sin cesar están turnándose las religiosas al pie del sagrario para expiar los pecados del mundo corrompido y alcanzar gracias para que el reinado de la cruz y del Espíritu Santo se extienda por todos los corazones. Entendí del Señor cómo esta adoración le era agradable y por mucho tiempo esperada. Bueno, esta obra, pues, siempre vamos a decir que, creo yo, ¿verdad? Que donde hay un convento de religiosas de la cruz, pues es un oasis de oración. Las gentes recurren a ellas. Y bueno, vamos a pedir que siempre haya vocaciones. Jesús les prometió que siempre habría. También, como todas las obras de la cruz, oiga, son como los perfumes finos. Todo así como muy chiquito, pero está vivo. Vamos ahora a ver la otra obra, la tercera obra de alianza, de amor, con el Sagrado Corazón de Jesús. También tiene como origen esta experiencia mística de Conchita. El 24 de octubre de 1909, Conchita estaba haciendo su oración en la capilla, fíjense todos los datos, del segundo piso del noviciado de las religiosas de la Cruz, en la calle de Mirto 11, Colonia Santa María, en la Ciudad de México. Cuando ella misma narra cómo oyó que Jesús le dice, le pide, quiero una como asociación o liga espiritual con el oasis eran las religiosas de la cruz, aunque independiente de personas seglares que se alisten a ella. Lo que decía mi corazón es que se ame el sacrificio y se conozca y aprecien las riquezas del dolor con que se compra el cielo y que el mundo rechaza, siendo que este es el único camino para salvarse. Jesús vuelve a reiterar algo en la espiritualidad de la cruz. Lo que quiero es que el Espíritu Santo posea a las almas todas y formen su nido en corazones puros y sacrificados. La obra tuvo desde el principio la aprobación inmediata de la Iglesia, cuando apenas a los 15 días Monseñor Ibarra y González, arzobispo de Puebla, extendió para su arquidiócesis el primer decreto de aprobación. Entonces, fíjense, Conchita le dice, Monseñor, nuestro Señor quiere una obra que se llame Liga o que se llame, y le dice, sí, ¿cómo? Conchita anota en su cuenta de conciencia de ese día, 8 de noviembre de 1909, 15 días después de la intuición mística, es todo un récord. Hoy comenzó en Puebla la Alianza de Amor. De todas las obras de la cruz, es la que tiene el récord, bueno, junto con la fraternidad sacerdotal, de tiempo entre la inspiración y la ejecución del decreto. Es decir, no hubo burocracia ninguna, porque Monseñor Ibarra pudo hacerlo. Pues era el arzobispo de Puebla y la instituye en su arzobispado. Es un caso bastante notable. Esto se debe que Ibarra estaba convencido de lo que Conchita manifestó. Vino después la aprobación del Papa San Pío X
gracias también a la intervención de Monseñor Ibarra, a quien tanto se le debe. El 28 de febrero, Conchita recibe un cablegrama de Roma donde se encontraba Ibarra, en la que le dice que la Santa Sede ha concedido ya las indulgencias para la alianza y que le ha dado el nombre oficial, Alianza de Amor con el Sacratísimo Corazón de Jesús. Jesús le pide a Conchita que las personas que se acerquen a la alianza de amor, atraídas por lo que la obra ofrece, que sean especialmente, dice, serán especialmente amadas de mi corazón, que quiere hacerse sentir y amar en sus internos dolores. Esta alianza será para almas que aspiren a la perfección especialmente de todos los estados. Pero mi celo se extiende a todo el mundo y quiero que todas las almas se salven por la cruz. Miren, entre el apostolado de la cruz y la alianza, uno se podría preguntar, ¿qué diferencia hay? Pues es la misma espiritualidad. Y algunas veces alguien es pesado, no, es que la alianza es así como de más categoría. No, no. Lo que pasa es que son obras, por eso yo menciono que son vocación. ¿Qué quiere decir vocación? Que quiere decir que cuando uno las conoce, sientes el llamado de Dios. Y hay personas, la gran mayoría, siente vocación al apostolado de la cruz. Claro que hay pequeñas diferencias, claro que las hay, pero yo entiendo que lo fundamental es que uno se siente llamado a esa obra. Las de la alianza o los de la alianza tienen unas especificidades que se parecen mucho al apostolado, sí, pero no. Son iguales, pero no son iguales. La alianza tiene su propia identidad, aquello que lo distingue de las demás asociaciones laicales y que la ubica dentro de la obra de la familia de la cruz, y sus características que la definen las recibió de Dios por inspiración de Conchita. Pero como sucede con todo don que Dios nos regala, este carisma particular es tan vasto que hace falta irlo desentrañando poco a poco. Quiere decir, miren, todas las obras pues han ido evolucionando. El apostolado de la cruz nació que tú ibas a una parroquia y decía, me quiero apuntar al apostolado de la cruz. Ah, sí, te apuntabas, te daban la cruz del apostolado y ya eres del apostolado de la cruz. Hoy no, pues se ha visto que tienen toda una organización, hay unos compromisos, pero eso ha ido evolucionando. Estamos hablando de la alianza. A esas dos exigencias que tiene la alianza, que son la unión con Dios y la vida en el mundo, porque son solamente para seglares, da respuesta a la alianza, que se une estrechamente a Jesús por la oración, el sacrificio, los sacramentos, e impulsa la transformación del mundo desde una espiritualidad sacerdotal, eucarística y eclesial, de oblación y de entrega en favor de los demás. Una espiritualidad que no aparta de la realidad, sino que se sitúa en el corazón del mundo para transformarlo, cambiando las estructuras de pecado e injusticia como un signo de autenticidad cristiana. Una espiritualidad que es centrada en el misterio de la cruz, que lleva a buscar a Dios y no solo sus consuelos, es una fe fuerte y desnuda que nace de la confianza en su amor providente y misericordioso. Una espiritualidad que permite percibir a Dios en el interior del corazón y dejarse poseer de Él para entregarlo al mundo. Yo cuando veo a una persona que está metida en su vocación de la alianza, pienso igual que lo del apostolado. Es una obra maravillosa porque le da a la persona la posibilidad de encontrar su identidad. Se encuentran bien en esa obra. Y todo esto siguiendo el modelo de María. Ella es el modelo de cómo vivir en alianza de amor con Jesús, abierta al Espíritu, transformada en Jesús, amante de la voluntad del Padre, icono de la Trinidad y mujer seglar que santifica el mundo.
Qué hermoso tener a María, digo, la alianza de amor, como modelo. Todos los cristianos la tenemos, pero el que tiene vocación a la alianza específicamente se tiene que fijar en ese aspecto de la seglaridad. La alianza de amor con el corazón de Jesús también tiene una misión. Quiere decir que las almas que a ella pertenezcan deben amar esa interna cruz y aligerar su peso con la perfección de su vida y evitando las ingratitudes y pecados que la forman. Miren, es este rejuego. A ver, ante un mundo de pecado, pues yo procuro no pecar. Ante un mundo de perversión, procuro no pervertirme. Y lo hago porque estoy aliado con el corazón de Cristo. Estoy aliado con Él. Y los que tenemos una alianza, trabajamos juntos por un mismo ideal. Lleva el fin de evitar los pecados de este mismo mundo por cuantos medios prudentes, esto lo escribe Conchita, estas almas puedan hacer. La alianza de amor tiene que tomar vida en ti, le dice Jesús a Conchita, no por lo que eres, sino porque por lo que tienes y te he dado. Y siendo tu misma sangre, yo la daré vida por tu conducto. O sea, miren, Conchita perteneció a la alianza de amor y fue fidelísima, siendo la madre de las obras de la cruz. Ella era de la alianza. Fundó un centro, es el centro que hoy se llama Concepción Cabrera y que todavía existe. Todavía hay algunas personas que son de ese centro. Y le dice a Jesús, mas para todo esto necesito el riego de mi sangre, o sea, el de tus sacrificios en mi unión. ¿Por qué Jesús insiste a Conchita en esto? Porque ella es el cimiento. No estaba la mesa puesta, la está poniendo ella. Conchita les escribió, que es un tesoro para las de la alianza, una hojita mensual, haciéndoles una reflexión durante años. Ellas la guardan, no solo la guardan, sino que tienen ese tesoro para ir profundizando en su obra, que es la alianza de amor. Bueno, la riqueza del carisma se recibe en la seglaridad. El seglar está llamado a la riqueza de vivir en el mundo y así debe entregarse al mundo, vivir la gracia bautismal en el mundo. Esto quiere decir que ningún aspecto, acto ni pensamiento pueden ser escollos para amar a Dios, sino oportunidades de relacionarse con Él, de santificarse en el mundo, llamando a ser de este mundo el lugar de encuentro con Dios. Hay una diferencia sustancial que existe entre ser piadoso a ser seglar comprometido. Ay, ser piadoso. Miren, qué bueno que sean piadosas, pero eso no sirve tanto. El seglar comprometido vive en referencia a Dios, buscándolo en todas las cosas y discerniendo su presencia en todos los acontecimientos, manteniendo una visión de la historia en la que no todo lo que acontece es voluntad de Dios, ustedes lo saben, pero en la que todo tiene un significado salvífico y por lo mismo divino. Si se vive esta espiritualidad seglar, entonces se consuela el corazón de Cristo. Bueno, esta obra, pues como les digo, está viva, existe. Si alguien de los que no está en el apostolado o en la alianza quiere pertenecer, pues pregúntenla, son unas obras maravillosas. Luego, la fraternidad de Cristo sacerdote voy a hablar poco. 19 horas. ¿Por qué? No porque no sea interesante, sino porque es una obra que es propiamente para sacerdotes diocesanos. La Fraternidad de Cristo Sacerdote, que inicialmente se llamó Liga Apostólica, también eh, fue establecida en la iglesia por el venerable Monseñor Ramón Ibarra, por una intuición de Conchita, por una revelación. Jesús le dijo, quiero una liga de arzobispos y obispos y personas que algún cargo
tengan algún cargo de representación como rectores, sacerdotes, párrocos, y protejan las obras de la cruz con vocaciones o de la manera que puedan. Bueno, ya sé que la pregunta de ustedes va a ser, bueno, ¿y esta obra? Bueno, ha sido la obra más difícil. ¿Por qué? Porque tuvo un gran auge cuando vivió Ramón Ibarra, se vino para abajo, volvió a tener un gran auge cuando vino nuestro padre, el padre Félix, se volvió a venir abajo. Bien, ¿por qué? Porque pide que los sacerdotes diocesanos a los que está dirigidos ¿eh? Vivan la espiritualidad de la cruz. Entonces, a mí me ha tocado alguna vez trabajar con algunos grupos en México. Pues no está tan fácil. Primero, el sacerdote diocesano tiene que enamorarse de la espiritualidad de la cruz. Entonces, por tanto, es una asociación para estos que les dije, obispos sacerdotes, y es una de las 5 obras de la cruz. Y la espiritualidad de Cristo sacerdote es la espiritualidad de esta obra. Esta vivencia se expresa en sus 4 dimensiones de formación permanente de la vida sacerdotal, humana, espiritual, intelectual y pastoral. Quiere decir que nosotros hemos encontrado, los misioneros del Espíritu Santo, que nos toca animar algunos otros medios más que trabajar en lo que es una obra, en introducirnos y ayudar a los grupos de sacerdotes en su formación permanente, en retiros, en ejercicios espirituales, y ahí se les habla de esta espiritualidad. Jesús le dice a Conchita, ¿verdad? Que los de la liga se comprometan a hacer su oración diariamente, porque un sacerdote sin oración es una planta muerta. En este punto mucho se debe insistir, le dice Jesús, necesito sacerdotes santos, enamorados de mi corazón, que impulsen mis obras y el reinado del Espíritu Santo. Bueno, el primer papel de esta liga debe desempeñar el Espíritu Santo, a quien se debe nombrar y honrar como protector especial, y María por intercesora y reina. Yo he pensado que a través de la beatificación de Conchita, ella tiene que abrirnos caminos para esta obra. Conchita es madre de sacerdotes. Y entonces ella tiene que inspirarles a estos hermanos nuestros a que descubran esa beta grande de la espiritualidad de la cruz para vivir su sacerdocio de una manera profunda. Bueno, y la quinta obra de la cruz, la de los misioneros del Espíritu Santo, pues bueno, aquí voy a hacer un comercial. Yo escribí ya la historia de los misioneros del Espíritu Santo en 3 abundantes volúmenes que pues me atrevo a recomendárselos porque pues es una historia apasionante, no tanto como está escrito, sino la historia en sí misma que Dios quiso para esta obra, para las 5 obras. Pero yo ahí me entretuve pues trabajando de al menos 10, 9, 10 años en los 3 volúmenes. Entonces, si es una obra que tiene muchos detalles que ustedes pueden conocer y que no se pueden dar en 10 minutos. Bueno, yo lo que les voy a decir aquí, el padre Félix, superior de los padres maristas, que llegó a la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en la Ciudad de México, se disponía a salir, pero algo extraño lo detiene. El sacristán le avisa que una señora desea confesarse con él y la confesión se le vuelve una revelación. Dice él, eso lo escribe en su diario. Me descubrió todos los pliegues y repliegues de mi alma, la señora Cabrera. Me reveló mis pensamientos y me dijo que era necesario que saliera yo del letargo espiritual en que me encontraba y que me entregara con más decisión al servicio de Dios, que emprendiera una vida nueva. Yo estaba estupefacto, conmovido.
y agradecido con Dios, cuyos llamados había desoído tantas veces y que repentinamente me estaba tendiendo la mano. Bueno, aquí está un antecedente. El padre había venido de Colombia, había hecho una misión con un fuego tremendo, pero había venido una guerra y la guerra los expulsa. Llega a México y le dan una parroquia elegante donde va a tratar a los franceses que llegaron para atenderlos, a las señoras copetonas con su sombrero, a los señores elegantes que en el porfiriato les decían lagartijos, a pura gente nice. Y entonces el padre Félix, pues como que sintió que se estancó, que se estancó. Y entonces le empieza a hacer una novena al Espíritu Santo para que le indique, él mismo lo cuenta, un camino de mayor perfección, así lo escribe. ¿Cuál era ese camino? Pues no lo sabía. Y de repente que llega esta señora y le dice, no, es que usted está estancado, usted no quiere trabajar, usted está... Pues el otro se quedó estupefacto porque le descubrió los pliegues y repliegues de mi alma. No es una cosa normal, es una cosa extraordinaria. Eso no sucede. Y cuando sucede, pues pasa lo que le pasó al padre Félix. Dice, el padre tenía 43 años, hombre lleno de vigor y de experiencia. Esa foto está tomada en ese tiempo. Sacerdote enamorado de su vocación misionera, con muchas cualidades humanas y con sólidas virtudes, pero estaba viviendo eso. Sí, pues yo pasé de un trabajar ahora pues a oír que las señoras van a organizar un té para ayudar a los pobrecitos. Pues él hizo que el mundo como que se le cerraba, pero el Espíritu Santo le abrió un gran camino. Entonces ya saben toda la historia y si no la saben, bueno, pues vayan y procuren comprar esos libros que están interesantes. Los misioneros del Espíritu Santo fueron fundados el 25 de diciembre de 1914. Ahí está la capillita. En la capilla de las Rosas en el Tepeyac era la fiesta de la Navidad, fiesta de la esperanza, que recordaba el nacimiento de Jesús. Pero lo que humanamente parece una gran imprudencia, fundar una congregación en medio de la revolución, evangélicamente se estaba realizando bajo los mejores auspicios, los del recuerdo de un Dios que nacía en carne de hombre bajo el signo de pobreza. Comenzaron su apostolado en tiempos muy difíciles en México. ¿No? Además de las consecuencias de la Revolución Mexicana y de la promulgación de la Constitución Política de 1917, en medio de esto, muchas veces, injustamente, esta congregación que estaban haciendo, fueron perseguidos, el padre fue perseguido, les quitaban sus propiedades, porque era extranjero, la Constitución prohibía que hubiese ministros extranjeros. Sin embargo, él siguió trabajando adelante, escondiéndose, desde luego, por la evangelización en tiempos muy complicados. Algún obispo llamó ese momento la agonía de la nación. ¿Eh? Y aunque históricamente los misioneros es la última rama del árbol, pues el Señor le dice que es la rama que nace para impulsar y animar todas las obras de la cruz. Bueno, esta congregación nació en el Tepeyac, como dije, y se inició en una casa que se llamaba Los Tepalcates. Los mexicanos sabemos qué cosa quiere decir tepalcates. Los de aquí de Costa Rica creo que no. Ya me preguntó, ¿qué es un tepalcate? Pues un tepalcate es un cacho de jarro, un pedazo de vasija que no sirve para nada, y se llamaba Casa de los Tepalcates en la Ciudad de México, y era un mesón en donde llegaban los inditos de Puebla a hacer sus peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Entonces ahí echaban sus jarros y se rompían, y por eso decían, esa casa está llena de tepalcates.
Ahí fue la primera casa de los misioneros, con solo 3 miembros: el padre fundador, el novicio Moisés Lira, que era de Puebla también, y el que hoy es venerable y fundador de las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, y el padre Domingo Martínez, que había sido profesor del Seminario de México, un padrecito así, muy nerviosito. Fueron los 3 primeros. Los misioneros del Espíritu Santo, sacerdotes, diáconos y hermanos, viven y comparten en comunidad la espiritualidad de la cruz en su total consagración a través de sus votos religiosos y acción apostólica. Estamos hablando de la obra en sí. Su misión es la misma que la de Jesús. Eso se le dice Jesús a Conchita, que fue enviado para salvarnos y santificarnos con el don del Espíritu. Como apóstoles del Espíritu Santo, son enviados a promover la santidad en el pueblo de Dios en solidaridad, a crear conciencia de que somos pueblo sacerdotal de acuerdo a la espiritualidad de la cruz. Los sacerdotes toman lugar preferencial en la acción apostólica. Quiere decir que nosotros entendemos, ahorita van a ver cómo. Bueno, al principio podría decirse que fue una simple vereda llena de vericuetos, tropiezos y altibajos. El número de novicios, uno, el segundo, hasta poco a poco se fueron agregando más, porque estábamos en una situación de guerra civil. Fue hasta 1918, 4 años después de fundados, que tuvimos la primera comunidad pastoral en una iglesia del Espíritu Santo que se llamaba del Espíritu Santo en Tacubaya, Ciudad de México. Luego vendrían otras fundaciones. Este fue el comienzo de un largo camino, pues ya van si nos fundaron en 14, pues ciento cuántos, ustedes hagan la cuenta, 106 años, 106 años. Y este fue un camino muchas veces doloroso, que está marcado por las persecuciones, cuántas veces quitaron casas, el padre, el pobrecito padre Félix ya viejito con el Santísimo va brincando azoteas, los hermanos corriendo, huyendo, disfrazándose de carboneros, de mecapaleros para escaparse. Bueno, el nombre de misioneros del Espíritu Santo, decía el padre Félix, es todo el programa de nuestra vida religiosa y sacerdotal. El espíritu y la misión fundamentan y exigen un modo particular, un estilo de vivir la consagración a Dios y de realizar la misión en la iglesia. El fundador lo sintetizaba así: ante todo contemplativos y después hombres de acción. Entonces esto quiere decir que la Eucaristía prolonga y actualiza la ofrenda sacerdotal de Cristo. Todas las obras están centradas en el seguimiento radical, es decir, que va a la raíz del sacerdocio de Jesús. Seguimos a Jesús como sacerdote. Por eso nuestra liturgia es intensa y culmina en la celebración de la Santa Misa. Para nosotros la fidelidad a la adoración eucarística ocupa un lugar primordial. Bueno, yo digo, debe ocupar un lugar primordial en la vida de todo misionero. Es una congregación religiosa de vida apostólica, es decir, no solamente contemplativos, sino apostólicos. Y buscamos seguir radicalmente a Jesucristo. Esto exige la entrega total de la persona a Dios por la profesión de los consejos evangélicos. Ya saben que son castidad, pobreza y obediencia. Bueno, la meta, el camino de todo misionero tiene una meta, es transformarse en Cristo, sacerdote y víctima, que por otro lado es la meta del apostolado, de las religiosas, es la meta de la alianza de amor, de la fraternidad sacerdotal y de los misioneros. El seguimiento de Jesús es radical, busca la raíz misma del ser cristiano. Por medio de una identificación con los sentimientos sacerdotales de Cristo, el amor a su Padre y el amor a todos los hombres y mujeres, amor que se entrega, amor que salva, amor que da la vida.
el guía supremo para los misiones del Espíritu Santo al cual estamos consagrados es el Espíritu Santo. Él mismo, el mismo que ungió a Jesús como sacerdote y que lo condujo por los caminos que el Padre le había señalado. También, fíjense, nuestro Padre y Conchita insistieron mucho en que los misioneros del Espíritu Santo tienen el modelo en María, la Virgen sacerdotal, ¿eh? A quien se profesa un amor filial en el misterio de sus dolores, especialmente los de su soledad. Bueno, conclusiones, para dar espacio a las preguntas. En este breve recorrido que hemos hecho a través de la monumental obra de esta madre de familia, nos queda la certeza que cada una de ellas estaba por encima de sus fuerzas y de sus posibilidades, y también nos queda la convicción de que Dios la tomó para que fuera un instrumento, canal, cimiento, generadora, madre y padre de esta obra, que a través de 125 años ha ido dando frutos en la iglesia de Jesús. Pregunto, ¿quién puede medir la vida de santidad y los frutos que ha generado la obra de la cruz? ¿Quién puede siquiera vislumbrar los logros de vida plena, de entrega generosa, de luz, de verdad, de caridad y de misericordia que ha derramado a través de su existencia? Las obras de la cruz son como una ciudad fuerte en donde cada hombre o mujer, adolescente, joven, adulto, anciano, puede encontrar su lugar, pues nada ha quedado fuera del sacerdocio único y eterno de Jesucristo. Y estas obras fueron generadas en el mundo para agradecer este magnífico y merecido don, el que Él, Jesús, sea nuestro sacerdote. Por eso el Espíritu Santo nos impulsa a entregar la vida al ejemplo de Jesús para glorificar al Padre aquí en la tierra y caminando juntos como hermanos, eclesía, en la iglesia, llegar a la plenitud de la vida eterna. Y lo hacemos de la mano de Conchita, del Padre Félix y de Monseñor Ibarra. Bueno, pues esta es la gran obra de la cruz. Digo yo, una obra monumental. Piensen ustedes que una señora que podía haberse pasado su vida muy a gustito tejiendo en su casa, cocinando pasteles, Dios la escogió para generar en el mundo una obra monumental. Bueno, preguntas. Con todo gusto respondo las preguntas. Anita Latorre, en muchos libros viene el lema como amor, dolor, pero ahora en los manuales siempre ponen como lema Jesús Salvador de los hombres, sálvalos. Pues sí es verdad, pero a ver, no debemos de esconder que se dice, ¿verdad? Que el dolor no se busca por el dolor, sino que se entiende, ya lo expliqué yo, que es la entrega de la vida en lo que venga. Y desde luego que ese grito, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, es el grito que dio origen a toda la obra de la cruz, pero propiamente el lema, pues se lo dio Jesús a Conchita. Bueno, Patricia pregunta, ¿cómo podría entenderse que Conchita tuvo los sentimientos de Jesús y a la vez de la Virgen Santísima? Pues a ver, yo creo que es que todos los podemos tener. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús al Padre? Pues de amor, adoración, reverencia. ¿Y y cuáles son los de María al Padre? Pues de amor, adoración, reverencia, hacer su voluntad. Jesús quiso hacer la voluntad de su Padre. Porque, querida Patricia, María y Jesús tenían la misma voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, pues vibraban con lo mismo, amaban con lo mismo. Bueno,
Georgina pregunta, ¿el himno a la Santa Cruz es composición de Conchita? Pues mira, la letra, sí, mira. Es que no, dice el himno a la Santa Cruz, es que hay varios, mira, está el Oasis Dichoso, que es el himno de nuestra congregación y de las Madres de la Cruz, el himno, el del Apostolado de la Cruz, me parece que los versos los compuso el hermano de Conchita, que era poeta, Juan, otro los compuso Octaviano, pero básicamente está en ese ámbito. Conchita ayudaba a ponerle música, lo tarareaban ahí, pues era algo bastante casero. Lupita Barraza, Conchita se alegró de que su hijo Concha se fuera de religiosa y su reacción al llamado de Dios a través de ella, su hijo Manuel, fue muy diferente. Bueno, no, sí se alegró, ¿no? De Manuel lo consagró desde niño y le pidió siempre a Jesús que se lo llevara, que se lo llevara. Lo que pasa es que Conchita traía en la cabeza que nuestro Señor le iba a dar los religiosos de la cruz, que después fueron los misioneros del Espíritu Santo. No es que no se haya alegrado, sino que ella le decía al Señor, oye, pues llévatelo para los religiosos de la cruz, llévatelos. Pero los religiosos de la cruz se fundaron en 1914 y Manuelito quería irse ya y pues no había religiosos de la cruz, entonces se fue con los jesuitas. Entonces un poquito como sentida Concha le dice, oye, yo quería, así como Concha para las religiosas, para los misioneros. Pues el Señor no le contesta nada, pero no es que no haya visto bien, sino que lo quería para los misioneros. Pues como una mamá, ¿verdad? Reacciona. Sandy Arganda, leí que en 1913 se presentó una señora alegando que la idea del apostolado de la cruz, sí, pero no fue en 1913, fue por ahí de 1909 o 10. Bueno, sí, era una señora Luz que estaba loquita. Entonces, quién sabe cómo se enteró y se fue a Roma y se presentó ahí en en la congregación de los religiosos a decir que el apostolado de la cruz era de ella y llevó unos escudos que estaba la cruz del apostolado con unos leones y en ese momento estaba ahí Monseñor Ibarra, pues alucinaban de las loqueras, ¿verdad? Pero bueno, Conchita lo lee como, bueno, todas las oposiciones que tienen las obras de Dios, tienen oposiciones. Tú, Vaticano, pensaban que era Conchita y que era la fundadora. Bueno, de Margarita, quisiera obtener los libros. ¿Dónde? Ay, Margarita, es una pregunta. No sé de dónde es usted, no me pone. Si usted es de México, lo tiene fácil. En México lo puede comprar en la editorial La Cruz. Si es de otro país, pues ya me veo en un compromiso. Tenemos que hacer una asociación entre todos para poder tener los libros. Ya aquí mi staff que tenemos de estos chicos que ven ustedes ahí, Jennifer, Ana Isabel y Giancarlo, están queriendo que hagamos una plataforma para tener los libros digitales y no estar teniendo que mandarlos a ningún lado. Ojalá se pueda. Isabel Gaguardi, si yo formo parte del apostolado y quiero conocer la alianza, ¿qué diferencia tiene? Bueno, sí tiene sus diferencias, yo insistí, pero mire, si usted es del apostolado, profundice su obra, es maravillosa, es maravillosa. Conchita muchas veces dijo, a ver, que me andan minimizando el apostolado de la cruz. No, es el origen de todas las obras, tenemos que protegerlo. Claro, si usted se siente llamada, pues usted busque a alguien de la alianza y platique con ella. No está cerrada esa posibilidad. De Rocío T. ¿Podría recordar el lema de los misioneros del Espíritu Santo? Ay, tú, ¿para qué quieres saber eso? Sí, cómo no. Es, lo que pasa es que está en latín y siempre se me olvida, pero es en la paciencia y la caridad de Cristo. En paciencia y caridad de Cristo. Ese es nuestro lema, que está en nuestro escudo en latín. Y
pues nos hace pensar, ¿verdad? Que esos son rasgos sacerdotales de Jesús. De Daisy Ruiz, ¿existe algún texto que que sintetice las cuentas de conciencia de Conchita? Sí, doña Daisy, existe ese libro que se llama Cruz de Jesús, que son 10 volúmenes y sintetiza, porque tiene, hagan de cuenta, como un 80% de la cuenta. Lo que pasa es que es muy difícil hacer una síntesis de una experiencia de vida. A ver, yo voy contando, ¿qué le quito? ¿Qué día no es importante en mi vida? Bueno, pues entonces por eso se pudo hacer esa obra. Y existe, el padre Juan Gutiérrez la hizo. Y luego pregunta aquí si existe algún texto sobre ejercicios espirituales para profundizar en la alianza de amor con Jesús. Pues yo me imagino que sí. Aquí en este curso hay algunas señoras que están, que están en la alianza que nos podrían indicar. Yo desconozco así si hay alguno. Pero mira, si ustedes quieren profundizar en la alianza, ellas mismas han editado las hojitas mensuales que Conchita les hacía. Pregunten por ellas, a lo mejor están hasta en línea. Y me pregunta Carolina, ¿cuál es la diferencia entre el apostolado de la cruz y la alianza? Pues ya la dije arriba, la vuelvo a repetir. Sí hay diferencias, porque si no, no tendría sentido hacer dos obras. A ver, yo les voy a decir como Conchita creo que pensó. Ella pensó que el apostolado de la cruz era para todas las personas que quisieran vivir seriamente su compromiso cristiano. Seriamente, es decir, comulgar, ir a misa, leer la Sagrada Escritura, tener un apostolado, vivir la caridad, eso pensó. Y eso, yo digo, eso es para todos los cristianos del mundo. Pero también pensó, hay personas que quieren más. No es que sea mejor obra, no. Pues yo digo, no todo el mundo quiso ser sacerdote, yo soy sacerdote, mis hermanos ninguno. Entonces, se trata de vocación. Yo tengo una vocación a vivir más de cerca el misterio del consuelo al corazón de Jesús. Pues esa es la alianza. Quiero vivir más radicalmente mi compromiso de castidad, aunque esté casado o casada. Quiero vivir pobreza, que es lo que vivió Concha. Por eso ella era de la alianza. A ver, fíjense, Conchita tenía votos, no era religiosa, era laica, seglar, pero ella nunca se permitió comprar un vestido en la tienda y decir, me gasté 75 pesos. No, no, no. Porque ella quería consolar el corazón de Jesús. Ya les dije cómo es, pues viviendo la pobreza de Cristo. Entonces ella decía, yo me voy a vestir con lo que me regalen mis amigas. Y iba y les pedía la caridad, oye, ¿tienes un vestidito viejo para una pobrecita? Ay, sí, Conchita, ya sabían. Oye, se llegó a poner los zapatos hasta de un señor, porque vivía así. Bueno, hay personas que tienen esa vocación a una vivencia más radical. Yo digo, ¿es mejor una que otra? Pues no, porque el que vive el apostolado de la cruz radicalmente es tan santo como el que vive la alianza de amor radicalmente. Nada más que los de la alianza tienen otra vocación. Entonces, no se trata de grados de es mejor. A ver, yo ahora lo hemos ido descubriendo. Antes decía, no, usted, pienso yo, un sacerdote es más que un laico. Pues no, nosotros tenemos el carácter sacerdotal, ciertamente. Y se habla que el Señor que tuvo una predicción. Bueno, somos llamados a eso. No se trata de grados, es más, porque si un sacerdote que es llamado así no cumple y un laiquito así de la calle cumple, ¿quién es más? Entonces, no confundirse, son vocaciones. Bueno, no sé si Alianza tiene formación como si tenemos los apóstoles de la cruz. Tal vez los de Alianza son más adoradores. No es, a ver si tienen formación, claro que tienen formación. Y tienen
una estructura. A ver, es una obra aprobada mundialmente. Y ellos son de las obras de la cruz, pero no. Claro que tienen su formación. ¿Por qué les inquieta tanto esto siempre a los de la apostolada de la cruz? No son luchitas, son diferentes vocaciones. Y cuando hablamos de apostolado de la cruz, yo al menos hablo con tanto cariño y conocimiento como de alianza, pero son vocaciones distintas. No es lo mismo un capuchino que un dominico. ¿Cuál es más? Pues quién no, cada quien. Bueno, entonces, hasta ahí los textos. Vamos ahora, don Giancarlo nos va a ir abriendo cámaras y micrófonos para saludarnos con tanto cariño. Ya vamos en el quinto, ya verán que cuando vayamos en el octavo, luego me van a pedir que siga y ya no vamos a poder. Vamos a ver. Hola. Bye, padre. Hola, padre, buenas noches. Yo no veo nada, no las veo hasta que Giancarlo me quiera. Preferiría porque mañana vamos a los sectores. Ah, Hola, Carlos. hola, ¿tú me ves, Vicky? Yo no te veo. Mira, aquí estamos. Te mando ahorita. Ah, sí, ahí estamos. Giancarlo me Pero lo que no sé es cómo cerrar. A ver, Voy a hacer ahora sí ya. Hola, Wendy, Hola, Norma, padre. María, padre, buenas ¿qué tal? noches. Hola, Vicky, Nunca sé. Barraza. Hola, Tere, ahora sí se conectaron bien, pudieron oír bien. Ahora que les tocó a las religiosas de la Cruz, mira, de Monterrey. Hola, padre. Hola, hola, Caro. Hola, gracias. Muchas Se gracias, va. padre. Ángel, Muchísimas ¿qué tal? gracias, encantada. Carlos, ¿cómo estás? Gracias a ustedes, ya saben que encantados de poder Gracias, platicar. padre. Miren, Carlos. Mireya que está ahí va a ser la coordinadora de un centro de apostolado. El centro Padre Félix. Exacto. Sí. Hola, padre. Hola, ¿quién habla? Que no veo, veo muchas. Priscila, Carolina, ¿está usted muy bien? ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo está, padre? Ceci de ¿Cómo la le va? Cruz. Muy Hola, bien. padre. Hola, Rita de Dominicana. Telmis, ¿cómo sigue tu marido? Muy bien, padre, muchas gracias. Saludos a todos. Le das un abrazo. Con gusto. Señora Macio, ya vamos a abrir las misas para que vaya yendo a poner flores. Hola, padre, ¿cuándo? Hola, Hola. hola Adrianita, Chata, qué bueno que se juntan. Están cerrados. ¿Hicieron palomitas? Hola, Nají, Socorro, hola. ¿Qué tal? Sally, Emma, ¿qué tal? Ana Sofía, Buenas noches, padre. Ileana, buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien. Bien, gracias a Dios, yo. Qué ¿Todo bueno. bien? Todo bien, gracias Todo a bien, Dios. gracias. Qué bueno. Hola, doña Katia. Rosario. Hola, padre. ¿Cómo está? Hola, Melania. Hola, los que se conectan. Nos da mucho gusto verlos. Margarita, gracias por los comentarios. Gracias, padre. Yo pregunté por los libros. A usted preguntó por los libros. Tú eres la Margarita. Pues ya verás, insístele a los chicos. Charo de Cádiz, miren, se está desvelando. Charo es del apostolado de la Cruz y ama mucho su obra, ¿verdad, Charo? Bueno, ahí está Charo, Margarita. Hola, padre, Mirna, gracias por ¿cómo? todo. Gracias a ustedes por conectarse y por estar atentos. Por favor, métanse al Classroom y hagan su tarea. Hola, Lore. Hagan su tarea, no sean Haremos la flojos. tarea, padre. Aunque sea poquito, porque me interesa que bajen los textos y luego los lean. Los textos Padre, están... nuestro lema en Alianza es vencernos por amor para alcanzar la santidad. Ah, bueno, Ah, ya qué me lo bello. cambié. Qué bello, mira.
Sí, Gracias, Padre. gracias a ustedes, ¿eh? Gracias. Adiós, Padre. Adiós, Araceli de San Luis, saludos. Vicky, saludos.